En este video vamos a estudiar lo que es la ecuación del flujo cortante en estructuras metálicas de pared delgada. Previamente ya estudiamos lo que es la fuerza cortante longitudinal y también el esfuerzo cortante longitudinal. Antes de continuar, les recomiendo que vean este video. Les voy a dejar el link en la descripción porque ayuda bastante a entender lo que es el fenómeno de cortante. Vale la pena definir la convención de signos positivos, que es como se muestra. Si tenemos un elemento estructural, sabemos que podemos encontrar el centroide con su eje horizontal, eje vertical. Si tenemos un momento en esta dirección, lo vamos a definir como positivo. Esto significa que en la parte superior nos va a generar esfuerzos longitudinales de tensión, mientras que en la parte inferior esfuerzos longitudinales de compresión. Si tenemos un momento alrededor del eje vertical, como se muestra, lo vamos a definir positivo. Esto significa que del lado derecho de la estructura va a estar sometida a tensión, mientras que del lado contrario a compresión. En cuanto a las fuerzas internas transversales, puede ser vertical positiva, como SY en esta dirección, o bien horizontal SX. Previamente vimos lo que es la fuerza cortante longitudinal, la que aquí se ilustra, pero ahora vamos a enfocarnos en una sección de pared delgada porque son características de estructuras aeroespaciales, como la que aquí se muestra. Tenemos un espesor constante en toda la estructura y vamos a definir una longitud que puede ser horizontal, S, o bien una longitud del elemento vertical. Aquí lo primero a entender y a recordar constantemente es de que el cortante en las superficies es cero. Y cuando me refiero a cortante, me refiero tanto a la fuerza cortante, al esfuerzo cortante o bien al flujo cortante. Lo cual tiene bastante sentido porque recordemos que el mecanismo de cortante es un movimiento relativo entre las fibras del elemento estructural. Pero ¿qué sucede en las superficies? Bueno, en las superficies ya no tienes otras fibras, lo cual significa de que el cortante en las superficies debe de ser cero. Aquí es cero, así como en las superficies internas que no se muestran. Esto nos permite concluir de que no hay cambio de cortante en la dirección del espesor. ¿A qué me refiero? Supongamos que nos movemos de esta superficie a la otra superficie en dirección del espesor. Bueno, resulta práctico entonces asumir que si en la superficie ya sabemos que es cero, nos movemos a la otra superficie que también es cero, pero como tenemos un espesor, una pared delgada, pues básicamente se va a mantener cero en la dirección del espesor. Por lo tanto, lo podemos despreciar. Si nos movemos en la dirección del espesor, no hay cambio de cortante. Algo similar para el elemento superior. Si nos movemos en la dirección del espesor, no vamos a tener cortante. ¿Dónde sí va a estar presente el cortante? Únicamente en la longitud S. Si nos movemos en S o aquí de arriba hacia abajo, va a haber cambio del cortante porque vamos a encontrar fibras. O también si nos movemos en la dirección Z. Y ahorita va a quedar claro con esta imagen. Lo que voy a hacer es tomar este elemento vertical de color verde, aquí lo ponemos, y observen cómo empieza a aparecer la fuerza cortante. Esta viene siendo una fuerza cortante longitudinal, lo que ya estudiamos. Entonces, esta fuerza cortante se genera porque hay esa tendencia de movimiento relativo entre las fibras. Y recordando, ¿por qué se genera? Bueno, porque de un lado del elemento tenemos una distribución de esfuerzos, que esta distribución de esfuerzos pues se debe al momento al que se está sometiendo la estructura, un momento en X, por ejemplo.
Lo que sucede es de que este momento en X no es constante. El momento va a estar cambiando y eso lo podemos ver en un diagrama de momento interno. Es decir, no tenemos una fricción pura. Esto significa que aquí tenemos un momento. Si recordamos la ecuación para el esfuerzo longitudinal que depende del momento interno, nos va a dar una distribución de esfuerzos, pero ahora en este lado vamos a tener otro momento o un ligero incremento del momento, otra distribución de esfuerzos. Y es precisamente esa diferencia en la distribución de esfuerzos que origina la fuerza cortante, que es necesaria para así lograr la condición de equilibrio. Bien, y hace sentido entonces de que va a haber cambio en el cortante. Ya vimos que en la dirección del espesor no hay cambio del cortante, es decir, si nos movemos de aquí a la otra superficie, no va a estar cambiando el cortante por la pared tan delgada. Si aquí es cero, luego en la otra superficie es cero, podemos asumir que se mantiene de cero. Pero ¿qué sucede si nos movemos, por ejemplo, de arriba hacia abajo? Bueno, ahí sí vamos a estar encontrando fibras. Esta vendría siendo una fibra. Vamos a imaginar que ahora nos desplazamos más arriba en dirección S, por ejemplo aquí, pues vamos a encontrar otra fuerza longitudinal. Esto es lo importante entender, cómo hay cambio en el cortante únicamente cuando encontramos fibras. Vamos subiendo o vamos bajando, encontramos fibras, hay movimiento relativo. Y algo similar sucedería en el elemento superior. Conforme nos movemos en S, vamos encontrando fibras y es así que se va generando la fuerza cortante. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde lleguemos a la superficie, que en la superficie se va a hacer de cero. Previamente vimos que la fuerza cortante la podemos definir de esta manera. Depende de este cambio en el momento, de aquí a acá. Q viene siendo el primer momento de área y X, en este caso, el segundo momento de área. Pero ahora, no hay que olvidar que tenemos un cambio en el momento porque tenemos un cambio en el cortante, en la fuerza interna, que viene siendo, por ejemplo, SY. En el momento que tenemos, más bien, en el momento que está presente SY, pues básicamente está cambiando el momento. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir de esta manera. Bien. Y viene siendo la fuerza cortante. Ahora, ¿qué sucede si esta fuerza cortante la dividimos entre la longitud o entre el incremento z? Bueno, eso es lo que se conoce como flujo cortante. Flujo cortante tiene las unidades, por ejemplo, en newtons sobre milímetro. Básicamente, esta fuerza cortante la estamos dividiendo entre la longitud donde está actuando. No hay que olvidar esta ecuación para el flujo cortante. Más adelante vamos a regresar a esta expresión. Y a su vez, el esfuerzo cortante, ¿cómo lo definimos? El esfuerzo cortante, la definición del esfuerzo es fuerza sobre el área. Ya tenemos la fuerza. Solamente hay que determinar ahora el área donde está actuando. Bueno, tenemos la fuerza. ¿Cuál sería el área? Delta Z por el espesor. Nos va a dar el área de toda esta geometría. Entonces, si dividimos la fuerza cortante entre el área, vamos a obtener el esfuerzo cortante. O bien, podemos empezar desde el flujo cortante y el flujo cortante que tiene unidades de newton sobre milímetro, únicamente ese flujo cortante lo dividimos entre el espesor, como aquí se muestra. Flujo cortante entre el espesor da como resultado el esfuerzo cortante. Recordando lo que es el primer momento de área, necesitamos precisamente el área de la sección. Por debajo, donde queremos calcular la fuerza o el esfuerzo cortante, y Y viene siendo la distancia del punto al centroide.
Para encontrar una ecuación, vamos a seguir trabajando con esta sección, con esta geometría. Podemos tener un elemento horizontal o bien un elemento en la parte horizontal de la estructura o en la parte vertical. Es lo mismo, aquí para fines prácticos vamos a tomar este elemento. Entonces podemos tener un delta S, y luego en esta dirección sería un delta Z. Si a esta estructura se le está aplicando un momento respecto al eje X, como aquí se muestra, es decir, un momento positivo, entonces ya sabemos que en la parte superior va a estar sometida a tensión para comenzar. En este elemento, por lo tanto, los esfuerzos longitudinales de tensión estarían representados de esta manera. Y como el momento está cambiando, el momento interno que obtenemos del diagrama, entonces, más acá, tenemos un aumento en el esfuerzo longitudinal, que lo estamos representado como sigma z más el incremento. El incremento en la dirección z. ¿Tiene sentido? Podemos, por supuesto, también considerar el caso que la estructura puede estar sometida a tensión en estas caras, en estas superficies, sigma S, y un aumento en la dirección S también. Es decir, queremos representar el caso general. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta son los flujos cortantes. Los flujos cortantes, recordemos, actúan paralelo a la superficie, mientras que los esfuerzos longitudinales son perpendiculares a la superficie, como aquí se muestra. Los cortantes son paralelos. Aquí tenemos Q. Q, las unidades son newtons sobre milímetro, por ejemplo. Son paralelos. Y ya vimos que el flujo cortante va a cambiar únicamente en la longitud S o Z. Entonces, aquí tenemos un flujo cortante. Pero, ¿qué sucede si nos movemos en Z hasta llegar a esta otra superficie? Bueno, pues vamos a tener un incremento de este flujo cortante. ¿Por qué? Porque van a estar fibras interactuando. Aquí tenemos una fibra y luego nos movemos. Básicamente ya tenemos otra fibra que va a estar en contacto. ¿Tiene sentido? Entonces que el flujo cortante va a estar representado por este incremento en Z. Esto es lo importante, delta Z. Aquí, muy importante, observen que estos dos elementos de flujo cortante, ¿cuál sería el efecto que tendría sobre este elemento? Pues básicamente harían girar al elemento en sentido horario, ¿cierto? Claramente eso no puede suceder. Es aquí donde hay que recordar el tensor de esfuerzos, la segunda ley de Cauchy, que nos dice, los cortantes en planos perpendiculares son iguales. Entonces, para contrarrestar este flujo cortante, aquí tenemos el plano perpendicular, es exactamente el mismo. Y vamos a obtener también en esta otra superficie lo mismo. Entonces, ahora sí, estos dos se contrarrestan al igual que estos dos y tenemos la condición de equilibrio. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene esta segunda ley de Cauchy. Ahora lo que podemos hacer es un balance de fuerzas. Y en las estructuras aeroespaciales, en realidad, lo que estamos interesados es en los esfuerzos en la longitud Z, es decir, en toda esta longitud Z. A pesar de que aquí ilustramos en la longitud S, por las características de las secciones, que son relativamente pequeñas en comparación con toda la longitud, únicamente vamos a hacer el balance para la longitud Z, que es la significativa, que es donde queremos estudiarlo más que nada. Entonces, vamos a hacer sumatoria únicamente respecto a Z. Y aquí, ¿cómo comenzamos? Bueno, esto lo vamos a definir como positivo, pero es un esfuerzo. Queremos
las unidades en fuerzas. El esfuerzo, por lo tanto, ¿cómo lo pasamos a fuerza? Bueno, tenemos el esfuerzo, hay que multiplicarlo por el área donde está actuando. Y aquí el área viene siendo delta S. Delta S lo multiplicamos por el espesor que viene siendo T y tendríamos el área. Entonces, si multiplicamos el esfuerzo por el área, tenemos la fuerza. Aquí tenemos el esfuerzo, lo multiplicamos por el área, tenemos la fuerza. Este vendría siendo positivo. Y luego, este esfuerzo estaría representado como negativo. Lo multiplicamos también por el área. Ya acabamos con los esfuerzos longitudinales. Ahora hay que considerar el flujo cortante. Este flujo cortante es positivo. El flujo cortante tiene unidades, por ejemplo, de newton sobre milímetro. Entonces, para conseguir unidades de fuerza, únicamente hay que multiplicarlo por la longitud donde está actuando. Aquí se observa la longitud donde estaría actuando sería delta Z. Entonces, por esta razón, tomamos el flujo cortante y lo multiplicamos por longitud, delta Z, y así tenemos unidades de fuerza. Y no hay que olvidar este que nos falta, ahora en sentido negativo, flujo cortante por unidades de longitud, tenemos fuerza. Todo esto debe de ser igual a cero, es la condición que se debe de cumplir. Aquí, simplificando, llegamos a esta expresión. Esta expresión es la que nos interesa y ahorita la vamos a usar. ¿Cuál es la importancia? En esencia, lo que nos dice es que el flujo cortante en en S, en la longitud S, la longitud S puede ser tanto horizontal como vertical. Y en el siguiente video con un ejemplo numérico va a quedar claro. Pero el flujo cortante va a estar cambiando en esta dirección S, tanto horizontal como vertical, cuando el esfuerzo longitudinal está cambiando respecto a la longitud de la estructura, lo cual tiene bastante sentido. ¿A qué se refiere? Si ponemos todo en contexto, el elemento, la estructura está sometida a un momento interno, pero este momento interno, como ya vimos, como no es fricción pura, está cambiando, estaría cambiando. En cada una de estas secciones, si tomamos una sección a partir de la longitud, conforme nos vamos moviendo, este momento en X va a ir cambiando de manera interna. Si va cambiando, eso significa que los esfuerzos longitudinales, sigma z, van cambiando. Y como van cambiando, entonces, si nos movemos en S, es decir, por todo el contorno de la sección, si nos movemos en el contorno de la sección, va a ir cambiando el flujo cortante. Bien. Ahora sí, ¿cómo llegamos a la ecuación? Partimos primero del esfuerzo longitudinal, que esto ya lo estudiamos en clase, para los momentos, dependiendo si el momento está aplicado alrededor de X o bien alrededor del eje vertical, así como dependiendo el segundo momento de área. Aquí básicamente necesitamos estas relaciones. En los libros de mecánica de sólidos, la fuerza interna transversal va a estar representada como V. Aquí lo vamos a reemplazar como S. Puede ser SY o SX. Por ejemplo, para SY tenemos la relación con el momento en X. Para SX tenemos la relación con el momento en Y. Básicamente es esta relación, lo cual nos está diciendo que el momento está cambiando porque tenemos una fuerza interna transversal. Bien, entonces, mientras tengamos una fuerza interna transversal, el momento va a estar cambiando. ¿Cuándo sería el caso cuando el momento no cambia, cuando el momento se mantiene constante? Bueno, cuando V es igual a cero. Eso es a lo que se le llama flexión pura. Entonces, aquí
Una manera sencilla de entenderlo, estas relaciones, por ejemplo, para mx, tenemos este momento alrededor del eje X, y eso cómo se va a ver representado en un diagrama. Pues vamos a encontrar las fuerzas internas verticales, SY, ¿sí? Por eso aparece como SY, momento X, o bien SX, momento Y. Lo que vamos a hacer es sustituir los momentos que encontramos en toda la ecuación con estas expresiones para tenerla en función del cortante interno, ya sea SY o SX. Entonces, por ejemplo, aquí, MY, lo que estamos haciendo, en vez de poner MY, tenemos SX por delta Z. Y delta Z lo vamos a pasar dividiendo al otro lado. Entonces aquí tenemos el esfuerzo longitudinal en Z, dividiendo entre la longitud Z. Muy bien, ahora sí vamos a usar la expresión que vimos en la diapositiva anterior y despejamos para cómo está cambiando el esfuerzo longitudinal en Z. Despejamos y observen, llegamos a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? El flujo cortante. ¿Cómo está cambiando el flujo cortante respecto a la longitud? Puede ser longitud horizontal o vertical. Muy bien. Finalmente, vamos a dejarlo en su forma diferencial. Entonces, la longitud S va a quedar dentro de esta integral. ¿Ok? Ahora sí, tenemos la ecuación. Ahorita parece muy compleja, pero en el siguiente video con un ejercicio numérico vamos a ver lo sencillo que es aplicarla y cómo lo interpretamos. Por ahora vamos a ilustrar este caso para que tenga más sentido. Tenemos esta sección, pared delgada, constante, el eje X, y vamos a considerar que se le está aplicando este cortante transversal, viene siendo cortante SY. Lo primero a tener en cuenta es de que este flujo cortante o el flujo cortante que estamos buscando, pues está relacionado con esta fuerza interna transversal. Entonces tiene sentido que si se está aplicando en esta dirección, pues el flujo cortante va a seguir la dirección en la cual tenemos la fuerza interna cortante. El flujo, como su nombre lo indica, es como si fuera un caudal. Entonces iniciamos de un extremo o de los extremos de la estructura, nos vamos moviendo, llega, por ejemplo, aquí se encuentran de ambos lados, continúa y al final se separa. Por eso se le llama flujo, porque actúa exactamente así. Todo este flujo, el flujo, ¿en qué unidades está? En newtons sobre milímetro, por ejemplo. Entonces tiene sentido que si al final integramos todo, newton sobre milímetro, y tomamos las longitudes, nos van a quedar unidades de fuerza. Bueno, esa fuerza debe de ser igual a lo que se le está aplicando aquí, a lo que viene siendo la fuerza interna SY en este caso, porque se debe de mantener la condición de equilibrio. Es decir, estamos interesados en esta fuerza interna SY, hagan de cuenta, por ejemplo, 200 newtons, 300 newtons, cómo se distribuye de manera interna en toda la estructura. Esa es la esencia del flujo cortante. Si, ¿cuál se, ¿Cómo se simplificaría la ecuación para este ejemplo? Bueno, comenzamos con la ecuación general. Aquí vienen las simplificaciones. No tenemos lo que viene siendo SX, únicamente tenemos SY, pero SX no tenemos una carga aplicada de manera interna, SX, por lo tanto es cero. Y como tenemos al menos un eje de simetría, eso significa que el producto eh, y XY es igual a cero. Entonces con esto se simplifica de manera sencilla
la ecuación del flujo cortante, necesitamos el SY, que la tendríamos. El segundo momento de área respecto al eje X también se podría calcular y nos queda esta integral. Entonces, ¿cómo interpretamos esta integral? Muy importante esta integral. Bueno, imaginemos que queremos calcular aquí el flujo cortante en este punto. Pues esta integral simplemente nos dice, primero, comenzando con el espesor. El espesor lo podemos conocer. Luego, ds, pues viene siendo lo que mediría, por ejemplo, este rectángulo de S. Porque S puede ser tanto horizontal como vertical. En este caso estamos interesados en su forma horizontal. Por ejemplo, aquí empezamos de cero y nos vamos moviendo. Nos vamos moviendo. Entonces este vendría siendo un delta S. Básicamente viene siendo el área. Si al espesor lo multiplicamos por ds, viene siendo el área. Lo único que nos faltaría sería Y. Y viene siendo la distancia del centroide al punto donde queremos calcular el flujo cortante. ¿A qué quiero llegar? Bueno, de que lo que es la integral básicamente es el primer momento de área. Una integral no es más que una sumatoria. Entonces, si aquí el espesor lo multiplico por ds, viene siendo el área y quedaría el área, o lo único que faltaría sería multiplicarlo por y. La integral viene siendo una sumatoria. ¿Y qué es esto? Esta sumatoria viene siendo Q, viene siendo el primer momento de área. Y observen cómo partiendo de esta ecuación general, llegamos a esta ecuación particular Q, que es la misma que les presenté en diapositivas anteriores. Bien, es exactamente la misma. Entonces, que se entienda muy bien, lo que está en la integral viene siendo el primer momento de área, básicamente. Pero lo dejamos en integral porque así vamos a encontrar la solución de manera sencilla conforme nos movemos en la longitud de la sección, como lo vamos a ver en el ejemplo numérico del siguiente video. Entonces, así se estaría representando. Tenemos V, o en este caso le estamos llamando SY, internamente el flujo cortante. Si ponemos más atención, por ejemplo, en B, ¿cómo está actuando el flujo cortante? Tenemos la dirección, la flecha, en esta superficie. Entonces, esta flecha, hagan de cuenta, es lo que aquí estamos viendo. Y no hay que olvidar el tensor, o la segunda ley de Cauchy. Entonces, para evitar que este elemento comience a girar, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, en este plano perpendicular, pues debe de estar actuando también el mismo esfuerzo cortante. Y así tenemos la condición de equilibrio. Entonces, siempre que vemos el flujo cortante en la sección, no hay que olvidar que en un punto, en cualquier punto, si nos ponemos aquí, 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 ese valor del flujo cortante también está actuando en su forma longitudinal, como se muestra aquí. Esta viene siendo longitudinal, es decir, en Z. Z viene siendo la longitud de la viga. Pero por ese principio de Cauchy, pues también está actuando en la sección. Bien, y va cambiando, va cambiando. La condición que se debe de cumplir, por supuesto, es que en la sección todo este flujo cortante que está en newton sobre milímetro, si consideramos toda la longitud, nos va a quedar newtons, por ejemplo. Entonces, ¿a qué debe de ser igual la fuerza? Pues a la cortante, V. Este es para el elemento en B. Podemos tomar un elemento en F. Entonces, en F, ¿cómo sería? Bueno, aquí, por ejemplo, está bajando, vendría siendo lo que está bajando. Recordamos el principio de Cauchy. En la cara perpendicular debe de ser igual para mantener la condición de equilibrio. Y observen de nuevo, este elemento es longitudinal, estaría actuando, por ejemplo, aquí, en F es longitudinal, para acá, ¿sí? Pero solamente es en esta sección, porque en la otra sección
tenemos, pues básicamente, otra fuerza cortante SY. Esta SY está cambiando en toda la sección. Eso es lo importante entender, cómo si el flujo cortante está cambiando en toda la longitud o en toda la sección de la viga que aquí estamos viendo. Pero si nos movemos un poco atrás, si hiciéramos otro corte acá, ya tenemos un valor diferente para SY y por lo tanto todo el flujo cortante está cambiando. Ahora aquí vale la pena de nuevo entender y recordar de que en las superficies, ¿qué valor sería aquí? Cero. Pero como tenemos una pared tan delgada en esta otra superficie cero, entonces el flujo cortante en esta dirección no cambia. Observen, en la dirección del espesor no cambia, solamente está cambiando en la dirección de S, ya sea horizontal o vertical. Aquí tenemos, está cambiando vertical, esta flecha está cambiando vertical, pero en la dirección del espesor, por ejemplo, de aquí vendría siendo esto, vendría siendo todo esto, cero. Esto es cero y del otro lado también es cero, entonces en la dirección del espesor no está cambiando. Lo mismo aquí, en la parte superior, pues básicamente viene siendo esto, es cero, el cortante, en la parte inferior es cero. Si nos movemos en la dirección en T, no tenemos cambio en el cortante, únicamente vamos teniendo cambio conforme nos movemos en la longitud. Muy bien, espero que esto ayude. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo numérico para que se entienda mejor cómo aplicamos la integral.